Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Los últimos días de la Primera Guerra Mundial fueron tan tristes como la guerra misma. Nadie seriamente ha podido entender por qué se desató la Primera Guerra Mundial, pero se desató y costó 9 millones de muertos en una guerra que fue principalmente la mayor guerra de desgaste que se conozca en la historia, la guerra de las trincheras. Nadie avanzaba, simplemente cavaban y cavaban y cavaban trincheras donde se producían los hechos más lamentables de problemas de salud, problemas de higiene, problemas de todo tipo. Ni avanzaban los alemanes ni avanzaban los aliados. Las cosas vinieron a cambiar fundamentalmente cuando los Estados Unidos al fin de fines se decidieron entrar a la guerra y mandaron 4 millones de soldados a territorio europeo para combatir a los alemanes. La guerra, como decimos, había sido una guerra de trincheras, pero una guerra de trincheras que había tenido por escenario propicio a Francia. Los alemanes sufrieron muy poco la guerra. Nunca entendieron por qué la habían perdido, porque en Alemania no había pasado mayor cosa. La aviación era una aviación muy primitiva, apenas empezaron a dar los primeros atisbos de un arma que sería letal en la Segunda Guerra Mundial. Se había avanzado en la potencia de los cañones. Los últimos disparos de cañón que hicieron los aliados lo hicieron con cañones que ya tenían un alcance de 11 kilómetros contra un alcance de 8 kilómetros que tenían los cañones de mayor potencia en el momento. Es decir, los aliados estaban mejorando la condición tecnológica de sus armas. En los últimos días de noviembre lo que se veía venir era la desbandada alemana. Y los alemanes internamente estaban en un verdadero frenesí revolucionario en contra del Kaiser y de quienes los habían conducido a la guerra y quienes los habían conducido a la derrota. Alemania había tenido un éxito contra los rusos, que los rusos estaban peor. La revolución bolchevique se había adelantado en 1917 en plena guerra mundial y Lenin, con tal de que la guerra externa no tuviera influjo sobre la revolución que él estaba haciendo, había hecho firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que era la entrega de Rusia a Alemania. Fuera de eso, en el frente occidental, la situación de Alemania era sencillamente crítica. En los últimos días de la guerra se contaban por centenares de miles los alemanes que caían prisioneros de los occidentales. El cálculo es que Alemania había perdido, no solamente en bajas, sino también en prisioneros, la mitad de sus efectivos. ¿Qué hacer ante eso? Nada, la rendición. Ya se había enviado una delegación de funcionarios y de generales y de oficiales del ejército alemán negociadores a Francia. Las negociaciones se harían en Compiègne, en el bosque de Compiègne, y en lo mismo que se hizo, lo de la guerra de 1870, lo quisieron hacer los franceses para recordarles a Alemania lo que es el sabor de la derrota, y se haría en el vagón de un tren donde estaban instalados los negociadores franceses esperando la llegada de los alemanes. Dicen que el mariscal Foch, que era el comandante supremo de las fuerzas francesas, cuando vio llegar a los alemanes en una situación tan deplorable como la situación en la que llegaron, dijeron: he aquí el imperio alemán. Porque Alemania lo que había perdido era su imperio, el imperio que había creado precisamente el abuelo del Kaiser actual y Bismarck, un imperio montado sobre la base del triunfo prusiaco
sobre Francia en el año de 1870. La batalla de Sedan había terminado precisamente con ese imperio. Y curiosamente, uno de los objetivos fundamentales de los últimos días en la guerra fue Sedan, que resultó sitiada y finalmente golpeada por las fuerzas norteamericanas que se encontraban en tierra. No había, pues, otro remedio que la celebración de un armisticio que ya se estaba anunciando desde el día 7 de noviembre. Inclusive alcanzaron a salir las campanas al vuelo y se alcanzó a anunciar que Alemania se rendía, pero había sido falso. La noticia fue desmentida y después del 7 los alemanes siguieron combatiendo. Y las cosas llegaron hasta el día 11, un día como hoy en 1918, cuando finalmente Alemania anunció su rendición. Y Foch iba a dar la orden de alto al fuego. Para todo simbólico, el 11º mes, noviembre, a las 11 de la mañana, y eso era el 11 y el 11. 11 el mes 11, el mes de noviembre, el 11, el día de noviembre, un día como hoy, y las 11 de la mañana. Fue cuando definitivamente Alemania se rindió. El Kaiser había perdido su armada, que era su gran fuerza defensiva, la que había creado para combatir a Inglaterra, porque la fuerza de Inglaterra era su armada, y el Kaiser había diseñado una armada colosal que tendría por efecto derrotar a la Armada Británica. Las fuerzas estuvieron en igualdad de condiciones hasta que llegó el enorme apoyo de los norteamericanos, tanto en armamento como en tecnología y en hombres, que cambió el destino de la guerra. Al Kaiser le dijeron: usted está perdido, usted se tiene que entregar. Vuelvo con mi ejército a Berlín e impongo el orden en Berlín. No, su majestad, le dijeron, es imposible, usted no regrese. Y se refugió en Holanda el Kaiser Guillermo. La guerra estaba perdida. Los aliados habían triunfado. Los aliados eran fundamentalmente los ingleses y los franceses, y toda la gente que vino para ayudar a la guerra de las colonias inglesas y de las colonias francesas. De Inglaterra llegaron multitud de hombres, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de la India, y de Francia llegaron muchos combatientes negros de las colonias francesas en el África. Y por eso la guerra se llamó Guerra Mundial, aunque realmente no estaba comprometida sino Francia con el apoyo de Inglaterra, finalmente los Estados Unidos, pero ya pues en las postrivías de la guerra. Pero allá llegaron a batirse en los campos de Francia miles de soldados de distinta procedencia, y por eso se llamó la Guerra Grande o la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué estalló? Nadie lo ha podido explicar. Las ambiciones del Kaiser, las ambiciones y el espíritu revanchista de Francia, que tenía viva, herida y no cicatrizada la deshonra de la pérdida de la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Por qué se desató esa guerra que costó 9 millones de muertos? Muy pocos en comparación con los 50 millones de muertos que costó la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, entre otras cosas, no solamente en la Segunda Guerra Mundial hubo más extensión en los países comprometidos en la guerra, sino que el hombre había perfeccionado la técnica para matar a sus semejantes. 9 millones de hombres con los medios disponibles en la Primera Guerra Mundial dan cuenta de la magnitud de ese desastre. Alemania había entrado en una crisis pavorosa, y a lo que se le sometería en el Tratado de Versalles, en su rendición, la conduciría a una situación económica de oprobio, sin que hubiera sentido la derrota, porque sus pérdidas fueron relativamente moderadas en hombres. Perdió todo su material bélico, eso es la verdad. En las últimas se obligó
a una entrega de cañones y de ametralladoras y de toda su fuerza marina disponible, pero los alemanes no sintieron en carne viva el dolor de la guerra que se desarrolló fundamentalmente en los campos de Francia. Por eso Alemania nunca comprendió la guerra, nunca pagó de buen grado, ni más faltaba que lo iba a pagar, unas indemnizaciones de guerra que la condenaba a la miseria y a una situación inflacionaria atroz, y quedó todo dispuesto para una guerra todavía más atroz que la guerra grande que terminó en un día como hoy, 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, cuando el general Foch pudo decir: la guerra ha terminado, y estalló con inmenso júbilo el mundo entero celebrando esa grande ocasión. Pero desgraciadamente esa fue una mala guerra con un mal armisticio. Vendrían después cosas peores. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 19 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.